Este relato es 100% real. Mi hijo el mayor tendría de edad en ese tiempo 7 u 8 años. Yo tengo dos varones con diferencia de 4 años. Todo comenzó cuando compré una casa en La Paz, Baja California Sur. Era mediana, color melón, bonita y acogedora. Ahí vivíamos mi esposa, mis dos hijos y yo. Con el transcurrir de los días, supe que esas casas habían sido construidas sobre lo que fue un arroyo y que por los años 70, un huracán llamado Lisa, que había destruido miles de hogares, dejando muertas a más de 16,000 personas, arrastrándolas y dejando los miles de cadáveres por ese arroyo, justo donde estaba situada nuestra nueva casa. Cuentan los ancianos que eran tantos los muertos que tenían que ser recogidos con maquinaria pesada, trascabos, camiones de volteo, maquinaria de la amarilla, y que apilaban montañas de cadáveres para después incinerarlos en fosas masivas al aire libre, ya que murieron familias enteras y nadie reclamó los cuerpos. Fue realmente horrible. No le di importancia al hecho de que prácticamente vivíamos sobre un panteón, hasta que empezaron a suceder muchas cosas extrañas en mi casa y en las casas de los vecinos, aunque yo siempre buscaba una explicación lógica, hasta que una noche, sentados en la sala viendo televisión, los 4 integrantes de mi familia, vi que salió una sombra oscura de una de las habitaciones y se metió al baño. Me levanté para ver quién era, y al entrar al baño, solo se movían las cortinas de la bañera. Las abrí de golpe y no había nadie. Luego mi esposa me preguntó si había visto algo pasar. Le respondí que sí, sin que oyeran los niños. Yo no quería asustarlos. Ella me dijo, yo también lo vi. Creo que es mi papá. Su papá y su mamá habían fallecido un año atrás de cáncer, los dos el mismo año y en el mismo mes. El caso es que todos veíamos pasar personas vestidas de negro, caminar en el pasillo, entrar y salir de varias de las puertas. Veíamos manos femeninas muy blancas abrir las ventanas de la casa como si hubiese una mujer del otro lado. Escuchábamos pasos por toda la casa, abrían y cerraban puertas, nos movían cosas frente de nosotros y todos lo veíamos. Realmente daba miedo, aún estando acompañado, pero estando solo, no importa la hora del día, sentías escalofríos en todo el cuerpo. Realmente era aterradora la sensación de ver y escuchar todo aquello. Una noche cuando ya todos dormíamos, me desperté de golpe. Abrí los ojos y todo estaba en total oscuridad. Una vez mis ojos se acostumbraron a la penumbra, continué mirando lentamente algunas cosas de la habitación, como el buró de mi cama. Vi el reloj y eran las 2:48 am. Volteo a ver a mi esposa y estaba totalmente dormida. En eso, me sobresalta un ruido en la puerta. Era un rechinar muy leve, típico de una puerta, y era la manija de la puerta de mi habitación, girando muy despacio. Se escuchó un clic donde se libera el seguro. Posteriormente, se comienza a abrir la puerta muy lentamente. Conforme se iba abriendo, el rechinido se hacía más fuerte. Yo seguía viendo sin moverme. De pronto, veo entrar muy lento una figura negra, pero no caminaba, más bien se deslizaba por el piso. Era del tamaño de mi hijo el mayor. Como la penumbra era intensa, pensé que era él. Cerró la puerta y se deslizó por el costado mío hacia los pies de la cama, y se puso del lado de los pies de mi esposa. Y pude ver cómo giraba su cabeza para verme. Alcancé a ver sus ojos brillar. Eran levemente blancos. Me miraba fijamente. Yo no les mentiré. Sentí un poco de miedo, pero pensaba que era mi hijo. A lo que le pregunté, ¿qué pasa, hijo? ¿No puedes dormir? Me recorrí a un lado, dejando espacio entre mi esposa y yo, y le dije, acuéstate. Si no puedes dormir en tu recámara, duerme aquí. Pero no me contestó.
y me pareció un poco extraño. Solo seguía de pie, parado, en la parte de los pies de la cama. Volteé hacia el apagador de la lámpara sobre el buró. Lo ubiqué. Me incliné sin levantarme de la cama. Estiré la mano, encendí el foco y rápidamente volteo hacia donde supuestamente estaba mi hijo. No había nadie. En eso pensé que tal vez mi hijo se había metido debajo de la cama y que tal vez me hacía alguna broma. Apagué la lámpara, me vuelvo a acostar y le digo, si te quieres dormir aquí, duérmete, aquí en medio hay espacio. Al momento de apagar la luz, la oscuridad era total. Conforme mis ojos se acostumbraban a la penumbra, veo hacia los pies de mi cama y sigue parada la sombra a la altura de los pies de mi esposa. Entonces, se desliza hacia mi lado, pasa por mi costado, veo cómo gira la chapa, abre la puerta y sale despacio, para después cerrar la puerta. Posteriormente, escuché unos pasos en el pasillo alejarse. Me levanté un poco molesto, pensando ir a regañar a mi hijo para que no esté jugando así. Prendo la lámpara, salgo de mi habitación, camino unos cuantos pasos por el pasillo hacia la puerta de la habitación de mis hijos. La abro y lo que veo es que los dos están dormidos, cada uno en su cama, en un profundo sueño. Me acerco un poco, lo trato de mover, trato de hacerle cosquillas diciéndole que lo había cachado, pero él seguía profundamente dormido, no se despertó. Me di cuenta que realmente estaba dormido. Pensar en un asaltante no me pasaba por la mente, porque, aunque tengo dinero, tenemos alarma en la casa, tenemos sensores de movimiento adentro y en los patios, ventanas y puertas. Todo estaba protegido y obviamente todo era para cuidar a mi familia. Caminé por el pasillo hacia la sala para ver si los sensores de movimiento funcionaban. Y cuando entré en el área del sensor de la sala, comenzó a sonar la alarma inmediatamente. Entonces la desactivé. Está bien, pensé, todo está bien, nadie se ha metido. Pero, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué pudo haber entrado a mi recámara? Regresé a mi habitación, me volví a acostar y volví a apagar la lámpara. El sueño ya se me había espantado. Mis ojos parecían los de una lechuza viendo en la penumbra. A los 10 o tal vez 20 minutos de estar acostado, vuelve el ruido, vuelven a girar la chapa de la puerta. Dirijo mi vista hacia la entrada de mi habitación y veo cómo se abre lentamente la puerta entre la penumbra. Entra una sombra oscura, ahora más grande, más alta, y vuelve a cerrar la puerta. Se escucha el clic del seguro. Y nuevamente se desliza hacia los pies de mi esposa y se queda ahí como viéndola. Lo volteo a ver y muy lentamente veo cómo gira su cabeza. También volteo a verme. Yo permanezco en silencio, pero sentía pánico dentro de mí que no me permitía moverme. Sus ojos blancos me miraban fijamente. Muy lento, moví el brazo hacia el interruptor de la lámpara. La prendo sin quitar mi vista de la sombra, y el momento que se ilumina la habitación, simplemente la sombra ya no estaba, con la luz desapareció ante mis ojos. Entonces fue cuando sentí pánico realmente. De inmediato despierto a mi esposa y le digo, oye, la sombra acaba de entrar al cuarto y se fue hacia tus pies. Ella, medio somnolienta entre sueños, me dijo, no te preocupes, es mi papá que viene a visitar. A lo que yo le contesté, entonces habla con él, amor, y dile que te venga a visitar a ti y a mí no. Y ella como respuesta sonrió y se quedó dormida nuevamente muy tranquila. Esa noche obviamente ya no pude conciliar el sueño y me quedé despierto hasta las 7:30 de la mañana, cuando mi esposa me pidió que llevara a los niños a la escuela. Le dije que estaba muy desvelado, no creía poder manejar, que por favor lo hiciera ella. Ella arregló a los niños, les dio desayuno, los subió al carro y los llevó a la escuela. Yo logré dormir al cabo de unos minutos,
Entonces, escucho la puerta de entrada de la casa y con un poco de miedo abro los ojos para ver por la ventana de mi habitación que daba hacia el patio de enfrente y veo que está una mujer blanca de cabello ondulado abriendo la puerta de entrada hacia la sala. Mi esposa es blanca de cabello negro ondulado y la mujer que estaba intentando abrir la casa era idéntica a mi mujer. Pensé, qué bueno, ya llegó. Aún así, con los ojos entreabiertos, observé a través de la ventana y veo cómo entra la mujer a la casa y escucho abrir y cerrar las puertas. La escuché caminar en la sala y le dije, mi amor, ¿ya llegaste? Vente a acostar un rato conmigo. Quiero que me abraces. No me respondió. Yo le insistí 2 o 3 veces más. Solo escuchaba sus pasos que caminaba entre la sala y el comedor. Se me hizo muy raro que no entrara a la habitación, a lo que yo decidí levantarme y salir a la sala a ver si estaba molesta por algo. En cuanto llegué al área del sensor, comenzó a sonar la alarma. Un poco desconcertado, asombrado y confundido, me pregunté y me preguntaba cómo es posible que se active la alarma si aquí está mi esposa. Entonces la empecé a llamar. Amor, amor, ¿ya llegaste? Amor, ¿dónde estás? No había respuesta, pues no había nadie en la casa. No puedo describirles la sensación que tuve en ese momento. El escalofrío era aterrador, tenía la piel de gallina, los vellos erizados de solo recordar la imagen de la mujer entrando a la casa y de recordar los ruidos de puertas y sus pasos. Apagué la alarma, corrí a mi habitación y solo agarré las llaves de la casa. Corrí despavorido, realmente asustado. Ni los pantalones me puse. En calzones me salí a la banqueta y estuve sentado hasta que llegara mi esposa. Cuando ella llegó, me vio en la banqueta y muy sorprendida me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí así? Yo muy apenado le platiqué todo lo que pasó y me dijo, anda tú, métete a la casa, yo hablaré con mi papá. No supe si habló con él o no, pero jamás se terminaron esas visitas y hasta hoy día en la casa siguen sucediendo cosas inexplicables, solo que ya no nos dan tanto miedo porque nunca nos han atacado. Además, mi esposa asegura que es su papá. Mi hijo el mayor tiene 27 años y el otro 23, y siguen viendo sombras, manos, pies y escuchando cosas raras en la casa. Yo ya no vivo con ellos. Este relato es totalmente real y soy una persona sana. No uso drogas o alcohol que pudiesen provocar algún tipo de alucinación. Disculpen mi redacción. Es mi primer relato escrito. Espero que haya sido de su agrado. Saludos. La pata sola. Esta historia sucedió en los años 60, cuando mi abuela era muy joven. Mi abuela vivía con sus padres y en ese entonces estudiaba en una pequeña escuela que quedaba en un pueblo lejano a su casa. Mi abuela se iba en un burro, por lo mismo que la escuela estaba muy retirada. Dice mi abuela que en una ocasión, en la salida de la escuela, ella se quedó hasta tarde con unas compañeras que la habían invitado a comer en su casa. Cuando el sol estaba a pocas horas de meterse, mi abuela decidió regresar antes de que su mamá se preocupara. Emprendió el regreso con poca luz del día y al pasar el tiempo, el sol se había ocultado completamente. A mi abuela aún le faltaba camino por recorrer, así que se estaba preocupando por su mamá que se fuera a molestar con ella. Dice mi abuela que al estar adentrada en la vereda, llegó a un punto donde el burro comenzó a comportarse de una manera muy extraña, como si no quisiera avanzar. El burro daba brincos, hacía berrinches de una forma desesperada, tanto que mi abuela tuvo que bajarse de él para ver qué era lo que le sucedía. Dice mi abuela que a los segundos de bajarse, sintió un gran escalofrío y una brisa de aire helada. Comenzó a sentir una pequeña intranquilidad en su interior, pero
decidió no prestar atención y seguir su camino jalando al burro, cuando de repente, a lo lejos, en lo interno del monte, escucho un gran estruendo, como si vinieran demoliendo árboles fuertemente, pero cada vez se iba acercando el ruido hacia mi abuela. Estaba aterrada, tanto que comenzó a llorar de los nervios. No había nadie más en el camino, aparte de que ya estaba oscuro y no podía ver más allá de lo que permitiera su vista. Empezó a rezar viendo hacia todos lados, y el burro estiraba a mi abuela, queriendo avanzar más rápido. Siguió caminando por unos segundos más adelante, cuando, al instante, mi abuela se percató que a unos metros de ella provenía el gran ruido. Se quedó viendo fijamente y no podía creer lo que sus ojos miraban. Vio salir a una espeluznante mujer que parecía tener una sola pierna, similar a la pata de un caballo. La mujer parecía estar sangrando. No tenía ojos, solamente tenía dos hoyos negros. Mi abuela, al ver el horrible aspecto de la mujer, se quedó paralizada, mientras que la espantosa mujer no le quitaba la mirada de encima. Comenzó a hacer sonidos extraños con la boca, y a los segundos comenzó a correr, o más bien brincar hacia mi abuela. Mi abuela, al ver que la mujer se dirigía hacia ella, su reacción fue tan rápida que lo que hizo fue aventarse encima del burro, con un pie encima y el otro en el aire, y el burro comenzó a correr apresurado. Dice que no sabe cómo le hizo para no caerse. Supongo que por la adrenalina que tenía en ese momento. Estaba muy bien sujetada. Mi abuela miró hacia atrás y solo pudo ver la silueta de la mujer pararse donde ya no pudo alcanzarla. Al llegar a su casa, mi bisabuela, su mamá, estaba muy molesta, pero al ver la cara de mi abuela se preocupó demasiado, pues su cara estaba pálida y por más que intentaba hablar, la voz no le salía del miedo. Mi bisabuela la abrazó y la tranquilizó hasta que mi abuela pudo hablar y le contó todo lo que había sucedido. Mi bisabuela, asombrada de escuchar todo, solo dijo: «Santa María Purísima, se te apareció la pata sola. Agradece que llevabas al burro, o de lo contrario, te hubiese llevado». Por eso mi abuela dice que los animales son benditos, ya que ellos pueden ver lo que nosotros no vemos. Por eso ellos siempre nos protegen de malas energías y de cosas malignas. Esto le sucedió a mi abuela, y dice que nunca olvidará la peor noche de su vida. La velación. Esta es una pequeña anécdota que les pasó a unos tíos aproximadamente 17 años. Ellos vivían en Michoacán. Son una pareja humilde, pero con principios, y no tienen hijos. A mi tío le ofrecieron un buen trabajo en una fábrica de Guadalajara, así que como estaban necesitados de dinero, inmediatamente aceptó la oferta y se fue junto con su esposa a vivir allá. Al lado de su trabajo había una pequeña casa que le pertenecía al difunto padre del dueño de la fábrica. El señor le dijo a mi tío que se la prestaría para que ellos vivieran allí mientras que trabajaba para él. Aparte de que no conocían la ciudad, a mi tío se le hizo una excelente oferta. Mi tío era el encargado del turno de noche. Llegaba hasta las 7 de la mañana a la casa, así que mi tía se la pasaba completamente sola en las noches. Una noche, mientras mi tía estaba en su cuarto lista para dormir, comenzó a escuchar ruidos en la planta baja. Ella pensó que su marido había olvidado algo. Se levantó y se dirigió a las escaleras para hablarle, pero nadie le respondió. Al bajar, se dio cuenta que la casa estaba sola. Incluso buscó en todos los rincones para ver si algún animal había entrado, pero no había nada. Entonces decidió subir nuevamente a acostarse. A la mañana siguiente, mi tía no le dijo nada a mi tío porque no se le había hecho algo importante. Y el día transcurrió normal hasta que mi tío se fue a trabajar de nuevo. Esa noche, mi tía estaba recostada a punto de conciliar el sueño. De pronto,
Unos minutos más tarde, empezó a escuchar varias voces de personas conversando en voz baja. Esto llamó su atención y fue a asomarse hacia las escaleras. Lo que vio mi tía la dejó completamente sorprendida, pues en la planta baja habían personas vestidas de negro y en el centro de la sala había un ataúd donde parecían estar velando a alguien. Mi tía bajó inmediatamente, intrigada por saber quiénes eran esas personas y por qué habían entrado de esa manera. Le preguntó a un hombre vestido de negro, que estaba con la mirada agachada, que por qué estaban ahí. Él solo le respondió: el patrón nos dijo que hiciéramos la velación aquí. Al decir eso, el señor nuevamente bajó su mirada y comenzó a orar. Mi tía estaba molesta porque pensó que a mi tío se le había olvidado avisarle al dueño de la casa que ya estaba habitada. Así que tomó el teléfono e intentó marcar a la fábrica, pero nadie le contestó. Lo único que se le ocurrió hacer a mi tía fue unirse a ellos para orar por el difunto. Se acercó y le pidió permiso a un hombre que estaba de pie frente al ataúd, que si ella podía rezar con ellos un rosario. El hombre movió su cabeza y le dijo que sí. Después de 2 horas, mi tía comenzó a tener mucho sueño, por lo que decidió marcharse a recostar. Se le acercó nuevamente al hombre que estaba parado frente al ataúd y le dijo que en unos momentos llegaba su esposo y él estaría ahí por si se les ofrecía algo. El hombre la vio fijamente a los ojos y le dijo: ¿me podría hacer un favor? Mi tía le contestó que sí. El hombre le dijo que si podía entregar al dueño de la casa un sobre, el cual sacó del bolsillo de su saco. Le dijo que era muy importante. Mi tía lo tomó y le dijo que no se preocupara, que ella lo guardaría hasta que llegara su esposo, para que cuando regresara al trabajo, personalmente se lo entregara. Mi tía se dirigió hacia el pasillo que daba a la cocina para dejarlo justo en la mesa y no olvidar entregárselo a su esposo. Cuando regresó para subir las escaleras, lo que encontró la dejó completamente helada. Las personas en la sala se habían marchado. No había nadie, ni siquiera estaba el ataúd donde se encontraba el difunto. ¿Cómo era posible si mi tía solo se tardó unos segundos para dejar el sobre en la cocina? ¿Cómo se habrían marchado tan rápido? Mi tía no lo creía. Se dirigió a la puerta para cerrar con seguro y se fue a encerrar a su cuarto muy nerviosa mientras esperaba a mi tío. Más tarde, cuando llegó su esposo a la casa, mi tía molesta le platicó lo sucedido y reclamándole de él por qué no había avisado que irían esas personas a la casa. Mi tío se quedó pasmado. No estaba comprendiendo absolutamente nada. Le dijo a mi tía que él no sabía nada de eso y que más tarde le hablaría a su patrón para preguntarle. Cuando era tarde, mis tíos se levantaron e inmediatamente le hablaron al dueño de la casa para preguntarle si él había mandado a las personas a su casa para velar al difunto. El dueño se quedó callado y, muy impresionado, le contestó que no, que él no haría algo así sin avisar, y mucho menos si su esposa estaba sola en la casa. Mis tíos se quedaron impactados al escuchar la respuesta. Cuando llegó la hora de que mi tío se tenía que ir a trabajar, mi tía le recordó llevarle el sobre al dueño. Mi tío lo tomó y se fue. Cuando llegó a la fábrica, pidió hablar con el dueño. Al estar frente a él, le platicó lo sucedido, entregándole el sobre. Cuando el dueño lo abrió, no podía creerlo. Estaba envuelto en lágrimas y no pudo hablar en esos momentos hasta que se tranquilizó. Le dijo a mi tío que ese sobre contenía las escrituras de varias casas que su padre fallecido había dejado, pero como un familiar ya difunto las había guardado, nadie supo dónde estaban. Lo más impresionante es que dentro de ese sobre también había una carta de su padre, donde le decía que estaba muy orgulloso de él. Y también le pedía a su hijo que les diera esa casa a mi tía,
que muy amablemente se portó con él, y solo así podría descansar en paz. Mi tío se quedó en shock al saber esto, y su patrón con lágrimas en sus ojos, pero feliz de saber que su padre se encontraba ahora en paz, le regaló la casa, y hasta la fecha del día de hoy, siguen viviendo ahí, sin ningún problema y muy en paz. En ese momento, mi tío decidió no decirle nada a mi tía para no asustarla. Hasta que pasaron los años, le platicó lo sucedido. Historia de Lizzie.